No te creas. A mí me ha pasado con el audio. A mí me ha pasado que he terminado el programa y no ha habido audio. Ay, no. Bueno, a mí me pasó que cuando lo fui a mandar para la nube no tenían programa. Mira, vamos a darle de una vez rapidito. Voy. At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Y tú tampoco lo hagas. El caos económico y social, por no hablar del caos político en Cuba, se profundiza cada vez más. Este martes 13 de febrero, el portal Cubanet reportaba apagones en todas las provincias de Cuba. Es decir, en Las Tunas, Holguín, Guantámano, Pinar del Río, Artemisa, Cienfuegos, Mayabec, Ciego de Ávila, Camagüey, Granma, Villa Clara, Matanzas, Santiago de Cuba y La Habana. El régimen cubano señala que los cortes eléctricos se deben a una crisis de combustible, pero según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, Cuba produce internamente 40.000 barriles por día y recibe 57.000 barriles por día de Venezuela, más 23.000 de México, lo que suma un total de 129.000 barriles por día, excediendo en 4.000 barriles la demanda de la economía cubana. La falta de combustible también afecta a lo que ha sido una de sus banderas de propaganda, el deporte. El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación indicó que han tenido que detener el calendario competitivo en todas las categorías, es decir, en el fútbol, ciclismo, softball, baloncesto y béisbol. Por otra parte, la iniciativa de una ley de amnistía para sacar de las cárceles a los presos políticos ha sido rechazada por el Parlamento cubano. Mientras, el 88% de los cubanos vive en extrema pobreza. Conseguir comida se ha convertido en el principal problema de las familias. Todos los ámbitos de la vida cotidiana son precarios, como la medicina, la vivienda y la educación. Durante décadas, el régimen ha venido o ha vendido su modelo como exitoso. Lo ha querido exportar a la América Latina y hoy vemos que es una gran farsa. Así lo señala el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Sasis Cires. Para hablar de este tema, No Callaré se conecta de inmediato con Antonio Rodiles, un activista opositor cubano. Bienvenido, Antonio, por supuesto, amigo de esta casa. Qué bueno tenerte de nuevo con nosotros. Bueno, gracias, Nitu, por la invitación. También un saludo a todos tus seguidores y un placer estar por acá. Cuéntanos, la primera pregunta. Porque ayer en los portales cubanos independientes, sobre todo, el tema era más que los apagones, los alumbrones. Es decir, la gente se alegra cuando le llega un poquito de luz porque realmente están abatidos con esto. Bueno, Cosa que pasa en Venezuela constantemente, por cierto. No, la crisis se parece en gran medida a la de los años 90, Nitu, después del colapso del bloque comunista. Lo que se hubiera esperado que 65 años de este desastre, ¿no? De lo que ellos llaman revolución, 30 años después del colapso del régimen comunista, no estaríamos en peores situaciones, según ellos, ¿no? Pero la realidad es que estamos en peor situación que los 90 por muchos sentidos, el capital humano, el propio liderazgo del castrismo, para nada está en la misma situación. La infraestructura del país es un severo desastre, Nitu. Todo el tema de la generación eléctrica, vías de comunicación, transporte, todo el país colapsa, no hay industria. El famoso motor de la economía del régimen, el turismo, ha ido en picada, sobre todo después del coronavirus, no logran que levanten, no logran levantarlo. Y escuchar que el deporte... No, esa es parte de su propaganda, de su maquinaria propagandista,
la educación, el deporte y la salud, esos tres elementos, y cuál de los tres está peor. Así que vivimos en un momento terrible, Nitu. El régimen evidentemente no muestra capacidad de repunte. Acaban de destituir a un grupo de llamados ministros, que todo el mundo sabe que son simplemente fantoches, pero lo usan esas destituciones un poco para tratar de aparentar, pero no tienen la voluntad, ni el gancho, ni la fuerza de lograr lanzar algún tipo de maniobras que cambien la situación económica. En los 90 lo pudieron hacer en gran medida, en cierta medida. O sea, despenalizaron el dólar, permitieron lo que ellos llamaban el cuentapropismo, que son finalmente pequeños negocios, y sobre todo se hicieron lo de la vista gorda y dejaron que el mercado negro o la economía informal repuntara por un tiempo. Pero ahora mismo no tienen a qué echarle garras porque el país está también con un nivel de desangrado en lo social terrible. Ahora, habíamos escuchado a principios de año que iban, o a finales del año, en principios de que iban a aplicar una ley. Un paquetazo. Exacto, un plan de estabilización, pero han tenido que retroceder, aunque ahora la cosa es peor, porque es que yo lo que no entiendo es cómo vas a aumentar la factura de la luz cuando no tienes electricidad. O sea, ¿cómo vas a aumentar el agua? Mira, el desastre cubano tenía el sello de Fidel Castro. Y ese individuo, cuando sabía que se estaba ahogando y él dictaba que había que tomar cierta medida, todo el mundo iba detrás y lo tenía que hacer como conejito, porque si no, como se dice en buen cubano, le partían la vida. Ahora esa cadena de orden y mando no existe en la misma medida, en la misma condición. Entonces ellos tratan de imitar o relanzar cosas que en algún momento se hicieron con resultados mucho más pobres. Y dicen que van a hacer, pero al final no terminan haciendo. Y el país lo tienen sumido en un relajo. La corrupción es tremenda. Hace un tiempito atrás inventaron algo que era, bueno, que ya ha ocurrido espontáneamente en el mundo libre, que es digitalizar todos los servicios financieros y demás, pero ellos le han llamado la bancarización, que el objetivo es tratar para ellos de monitorear cada movimiento de cada peso o de cada recurso. Pero entre todo el desastre que ellos tienen también tecnológico y demás, no lo pueden hacer. El objetivo era tratar de controlar a sus propios cuadros, como ellos lo llaman, pero tampoco lo han podido hacer. Entonces, esto es como un ir navegando, donde lo único que sí tienen bien engrasado es la represión. La represión sí la tienen bien engrasada para irle arriba a quien sea, tanto a los de ellos como a la oposición, el activismo o al ciudadano común. Ahora, fíjate, vemos por todo lo que tú nos cuentas y por lo que uno lee, que digamos el liderazgo de cubano está cada vez, este liderazgo tiránico está cada vez como más débil. Por supuesto. Igual que pasa en Venezuela, pero cada vez más débil, pero las oposiciones también cada vez más débiles. Ese es el problema que se está dando. El régimen está en un punto aún más débil que el de los años 90, sin tener que ofrecer nada a futuro, en una situación peor que la de los años 90, pero la contrafuerza está también peor. O sea, en lustros la oposición y el activismo no se había visto tan débil como se está viendo en la actualidad, Nitu. Estamos casi en el momento que renació el movimiento cívico en Cuba en los años 80 o principios de los 90. Estamos casi en ese momento, con una población mucho más molesta, frustrada, que rechaza el régimen, pero sin la capacidad de articular nada, porque el apoyo que se debe recibir desde el exterior, la alianza que debe haber con actores políticos del exterior, que no solamente se resuman a consignas, sino a un respaldo político concreto, a apoyo con recursos y demás, eso está en casi cero. La oposición se ha desmembrado, se ha atomizado. Hay muchísimos activistas desperdigados tratando de sobrevivir y en condiciones aún peor que la miseria que vive el ciudadano común, porque sobre esa miseria está montada la represión del régimen y el hostigamiento del régimen. Así que estamos, como dice un dicho por ahí en México, en el fondo y cavando, ¿no?
Tú sabes que esto que tú nos comentas, eh, y te lo decía, es muy parecido a lo que sucede en Venezuela. Tenemos un Nicolás Maduro que según las encuestas serias no llega al 8% de aceptación, y una oposición encabezada por María Corina Machado, que supera los 70 puntos, mientras que las otras oposiciones, que nosotros llamamos en Venezuela los alacranes, todos juntos no llegan al 2%. Sin embargo, vemos que la puerta giratoria de presos políticos entran y salen. Vemos, por ejemplo, que mientras María Corina tiene más aceptación, su equipo es cada vez más asediado. Hay 3 personas de su equipo regional, es decir, de los estados, desaparecidos desde hace ya varios días, que no se sabe nada de ellos. Se saben que están detenidos, pero más nada, ¿no? Y mientras tanto, también vemos cómo entran en esa misma puerta giratoria directores y miembros de ONG. O sea, realmente el régimen débil, pero la oposición atada, atada de pies y manos prácticamente, ¿no? No, la situación nuestra es aún peor que la que tú nos narras, ¿no? Gracias a Dios, por lo menos ustedes allá han logrado articular ahora, a estas alturas, algo. Gracias a Dios, María Corina está todavía dando la batalla, pero yo honestamente te debo decir que tiene que ser bien astuta y tener plan A y plan B y plan C, porque el régimen de ninguna manera va a permitir un proceso electoral, no va, o digamos, un proceso electoral real, diría, para Ok. especificar. O sea, la Un pantomima proceso sí de la va a elecciones hacer. libres y transparentes, como dicen. Exactamente. La pantomima la va a hacer. No va a permitir, yo creo, que ella se presente de ninguna manera, no lo va a permitir. Y sí va a ir trabajando consistentemente, metódicamente, en serrucharle el piso alrededor de ella, arrasar con todo su equipo, con todos sus colaboradores, y va a hacerlos pagar bien caro. Y posiblemente a ella no la toque. Y eso es parte de lo que ha hecho la seguridad del Estado cubana durante décadas, que es que le va arriba al entorno de cualquiera que tengamos liderazgo y le dice a los propios activistas y a esas propias personas y a las familias: miren, ustedes están pagando caro, a ella o a él no le pasa nada. Entonces, esto es Eso era lo que hacían en Cuba. eso es lo que siempre han hecho durante años ya en Cuba. Y lo que buscan es de esa forma desalentar que la gente se acerque, aislarte completamente, dejarte gritando en una esquina, Y pero dividirte. y dividirte. Pero si a eso le sumas que desde el exterior no exista el apoyo realmente serio y concreto, entonces la lucha se hace tremendamente difícil y cuesta arriba. Yo creo que todo eso deben tomarlo en cuenta ustedes los venezolanos, deben poner el foco sobre los actores que van a permitir o que están en el juego de la fractura de la oposición, o sea, que quieren entrar en un relajito, por decirlo de alguna forma coloquial, con el régimen, y que eso definitivamente lo usarían para tratar de pasar por este momento difícil que pudiera ser una elección con cierta legitimidad o cierta claridad, y tratar de pasar por ahí lo más rápido posible para después empezar, a partir del día después, barrer con todo lo que aparezca como protesta pública, como articulación de la oposición y demás. Esto O en sea, tú víspera, dices más Nitus. represión aún. Sí, después que pase ese proceso, que me parece que lo harán en forma expedita, lo que va a venir es una arremetida total. Porque en mi opinión, lo que tratan de buscar es que si en las elecciones de noviembre gana Trump, llegar a ese nuevo periodo de Trump con el campo lo más atomizado posible, que no exista oposición, sobre todo al interior del país, para que no exista a su vez esa contrafuerza a ellos. Ese es como lo estoy viendo en este momento. Fíjate que sí, que tiene mucha lógica. Incluso yo en alguno de mis escritos he comentado que hay como le han metido el acelerador estas fuerzas, digamos, de la izquierda en la región, a consolidar aún más su poderío. Por ejemplo, vemos a un Lula da Silva en contra de Bolsonaro,
tratando de meterlo preso, ya le ha metido preso a 3 de sus exministros. Vemos, por ejemplo, todas estas fuerzas de izquierda contra Milei haciéndole protestas, tratando de que sus leyes no sean aprobadas. Vemos a un Petro también acelerando, bueno, lo que hizo, creo que eso sí no le salió bien, lo que hizo atacando al Palacio de Justicia hace apenas unos días. Y ahora, bueno, vemos al régimen de Maduro también tratando de adelantar el proceso electoral lo más que pueda, precisamente, yo creo que todos como para blindarse antes de que Trump pudiese regresar al gobierno, ¿no? Y yo digo pudiese porque, bueno, también ese es un señor que está siendo acosado por todos lados. Yo no sé cuántos procesos judiciales tiene. Mira, Nitu, si las cosas siguen el decursar que deben seguir, yo creo que es casi imposible que Trump no esté en la Casa Blanca en enero del 2025. Hay que ver cuáles son las cartas que se pueden sacar acá sus enemigos debajo de la manga y qué pueden hacer. Pero si sigue el decursar que debe seguir, Trump estaría nuevamente en el 2025 en la Casa Blanca en enero, y para todos estos regímenes, por supuesto, es una noticia fatal. De ahí que se estén preparando, de ahí que estén cerrando grupos y que estén en el desespero en el caso, por ejemplo, de Cuba, Venezuela, en Nicaragua también, limpiar completamente el terreno para pasar esa tempestad. En el caso cubano, Nitu, la situación de los presos del 11J, de los familiares de los presos del 11J, de otros presos que llevan ya, por ejemplo, como el caso de Ernesto Borges, que lleva 25 años presos y más. Hay otros casos que han salido después de 28 años que están atascados en la isla. Nitu, mientras no exista un cambio en las fuerzas antitotalitarias y realmente se acabe con una especie de status quo de burocracia que se ha ido generando durante años, va a ser muy difícil la contienda, porque estos grupos que gritan también viva Cuba libre o viva Venezuela o demás, al final terminan haciéndole el trabajo en el sentido de que desproveen de recursos, capital político, apoyo y demás a la gente que está poniendo el cuerpo y realmente confrontando a los sistemas. Y eso termina siendo a favor de ese tipo de régimen. En el caso cubano, ahora mismo tenemos, desde hace unos años acá, se dejó de apoyar a la oposición que confrontaba al régimen y se empezaron a apoyar y a incentivar grupos en este tema de las agendas de ideologías grupales. Y en ese sentido, cuando ocurre el 11J, no había una oposición capaz de comandar o de llevar o de guiar a ese descontento popular. Como te decía, estamos en uno de los peores momentos de la oposición, pero el descontento está. O sea que la semilla está. Y de ahí que hay que empezar a trabajar con seriedad y que hay que empezar a barrer con todo. Aquí Trump le llamaba a todo ese establishment el pantano. Bueno, tenemos muchos pantanos en nuestros países que si no se drenan esos pantanos, las contiendas contra los regímenes estos totalitarios o de corte totalitario realmente son muy, muy difíciles. Bueno, pero también hay que recordar que también en el gobierno de Trump fue precisamente esos grupos de los que tú hablas los más beneficiados. Ese es uno de los grandes problemas que habría que ver si en un segundo mandato de Trump se resuelve y con urgencia, porque si vuelven a aparecer las mismas personas, los mismos actores buscando y actuando de la misma manera, serían 4 años más perdidos. La posibilidad que ustedes tuvieron al principio y un poco después, a mediados de la administración del presidente Trump, de realmente quién sabe si ganar, porque eso es muy difícil de predecir, pero por lo menos darle una tremenda sacudida al chavismo, la perdieron desde el momento que se escogieron a los actores políticos del exterior, que no eran los actores realmente que tenían el liderazgo espontáneo, sino que esa escogida a dedo fue un fracaso. Un fracaso total. Por eso es que la verdad es que le tienen mucho miedo a María Corina, porque no es escogida a dedo, sino escogida con el voto en unas primarias de la oposición. No, y que siempre ha mantenido una posición frontal al régimen. El tema es que realmente pueda, te digo, hay muchos elementos que van a jugar papel ahí, y sobre todo, te decía, estos sistemas tienen el apoyo de Rusia, de China, de Irán, de Turquía y otros por ahí,
negocios turbios con toda esa gente. Entonces, ¿cómo esperar que la oposición pueda derrotarlos si no tiene ni siquiera el apoyo de los principales países con liderazgo democrático en el mundo? Así que eso es algo que también hay que cambiar. Todo ese intento de bailar con el enemigo al final termina en un fracaso, y en este caso, bueno, hemos visto cómo la administración Biden, lo que ha pasado con ustedes, ahora acaban de remover a Juan González, ponen a Que yo no Daniel. sé si eso es bueno o malo. Fíjate. Bueno, ponen a Daniel Erickson. Daniel Erickson, yo lo conozco del periodo de Obama. O sea, mejor dicho, perdón, me quiero corregir. El que hayan apartado a Juan González me parece una maravilla. Lo que no sé es si efectivamente estos acuerdos van a valer la pena para No, algo. hay que ver también, Nitu, porque puede pasar que Juan González sencillamente estaba cumpliendo órdenes y estaba poniendo poco de su cosecha. Lo quitan por el fracaso. A la persona que ponen, Daniel Erickson, es alguien que en lo particular conozco de todo el proceso de Obama. Él era bien entusiasta del proceso de Obama. Por supuesto, teníamos diferencias. Supongo que algo debe haber aprendido del fracaso del famoso de hielo. Así que veremos, pero si la directiva que lanza la administración es siempre esa negociación y pasarle la mano a estos regímenes, bueno, cualquier funcionario que pongan ahí, a pesar de sus experiencias, tendrá poco que hacer. Así que vamos a ver. Lo más importante que logró el señor González es que sacaran a Alex Saab de la cárcel y lo entregaran a Venezuela. Imagínate. Eso, sí, la verdad es que un verdadero desastre. Ya para terminar, Antonio, fíjate que es que tú me nombraste Rusia, China, Irán, y la verdad es que esos son las grandes potencias que están aupando este desastre en nuestra región. Pero también tenemos que ver un poco el vaso medio lleno. ¿No crees tú que cuando uno ve el triunfo, vamos a decirlo así, o la pequeña victoria que han logrado los agricultores y los tractoristas europeos que se unieron en cada uno de sus países y fueron tomando las principales ciudades, es decir, no a la Agenda 2030, no a estos cambios que quieren hacer con la agricultura, porque bueno, ahora no quieren que comamos nada, que todos seamos veganos, que nos comamos una carne que sabe a carne. Excepto los que tienen el poder y el control. Eso sí pueden hacer todo lo que quieran. Ajá. Pero siento que hay como un despertar, que la gente también los acompañó, que hay un retroceso, por lo menos en estas medidas, en esta Agenda 2030, que es lo mismo que la izquierda, porque todos estos males se unieron y se convirtieron en lo mismo. ¿No crees que también hay que pensar, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, una moción para apoyar a María Corina de una mayoría abrumadora? Hablan de que en las elecciones ahora en junio del Parlamento Europeo puede alcanzar la mayoría la centroderecha. ¿Tú no crees que esto puede ayudar en esta lucha? Y si Trump llega a la Casa Blanca, también, por lo menos, yo lo que digo es, no es que las cosas van a cambiar, pero hay juego. No, yo sin dudas, Nitu, la pelea hay que continuarla, y la historia lo que ha demostrado es que muchas veces de las grandes crisis es que aparecen grandes soluciones, ¿no? Y aparecen nuevos movimientos y nuevas direcciones. Yo siempre he recordado aquí en tu programa el desastre que eran los años 70 a nivel global, y a partir de eso aparece primero Juan Pablo, después Thatcher y después Reagan. O sea, estas grandes crisis han llevado a grandes despertares, porque de lo contrario la humanidad no estaríamos aquí ahora mismo hablando, no existiríamos. Han habido momentos realmente desastrosos de los cuales se ha repuntado. De ahí que yo creo que para nada el espíritu de lucha y el deseo y el empuje se debe dejar. Sobre todo que como tú bien decías, parte de esta nueva agenda neomarxista va y busca la destrucción desde la familia. Y esto ha tenido una respuesta por parte de la gente común, porque de momento cuando te quieren confundir a tu hijo, te quieren manipular a tu hijo, no solamente psicológicamente, incluso físicamente, y está todo este batido y este desastre que viene ese neomarxismo, en muchos casos en alianza con el marxismo-leninismo, que es el caso de nuestros países. Bueno, la gente está respondiendo y sin duda responderá cada vez más, porque de lo contrario implica la debacle y la anulación de lo que somos culturalmente. Así que yo sí estoy optimista. Yo creo que toda esta contienda se va dando. Lo que hay que
hablar en blanco y negro, hay que poner las cosas firmes y fuertes, porque de lo contrario se sigue todo un discurso gelatinoso que termina favoreciendo a esos actores políticos. En el caso nuestro, te decía, en el caso cubano, hay todo un establishment que apoya incluso toda esa agenda woke, que cambiaron y buscaron el apoyo a esos actores al interior de la isla, que vendieron falsas expectativas, que todavía siguen vendiendo falsas expectativas, que se han convertido en una clase que vive de gritar "Viva Cuba libre". Y todo eso hay que removerlo, Nitu, porque de lo contrario yo creo que nos estamos dando cuenta, nos hemos dado cuenta quiénes somos. Sin duda. Mira, Nitu, hace unos años la campaña que desataron contra mi persona, contra Estado de SAT, que es el proyecto, fue brutal, contra el foro fue brutal, acusándonos de todo. Al final el tiempo ha ido recuerdo cuando el 11 de julio, que yo te llamé y te entrevisté, ¿sí? y bueno, no te quiero contar qué no me dijeron los comentarios. No, claro. Por todos lados. Y yo incluso te llamé y te dije, oye, la gente está muy... Porque tú decías la verdad, tú decías, esto no va a llegar desde a nada. 2018 estábamos diciendo, las cosas van mal y cuando ocurra lo que ocurrió el 11 de julio, no vamos a tener capacidad de respuesta. Se lo dije incluso al senador Rubio en el 2018 en un encuentro en Perú, cuando la cumbre. Y lo que trajo por consecuencia de eso fue precisamente esta arremetida. ¿Qué ocurrió? Llegó el 2011, el 2021, el 11 de julio, no había oposición. Lamentablemente, porque fue un momento tremendo de una explosión a nivel nacional que nunca había ocurrido y no teníamos con qué articular. Hermosa, de verdad. Así que, bueno, vamos a ver qué va deparando el futuro. Fue otra oportunidad perdida igual de las que hemos perdido los venezolanos. Me encanta escucharte porque nosotros durante mucho tiempo los venezolanos cuando nos decían, cuidado, cuando ganó Chávez, cuidado, nos decían ustedes que van transitando el camino de Cuba, nosotros decíamos, no, nosotros no somos Cuba, nosotros tenemos petróleo. Y fíjate, cada vez nos parecemos más y más. Por eso me encanta escucharte porque son 65 años contra 25. 25 me parece una eternidad, no te quiero contar lo que me parece 65. Gracias de verdad, vamos a seguir conversando de estos temas, ¿sí? Seguro. Con ustedes amigos, hasta la próxima. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.